Hola, soy Amanda. Tengo 25 años y mi vida amorosa es un completo desastre y aún me involucré con magia negra para empeorar las cosas. Ya perdí la cuenta de cuántas relaciones fallidas he tenido. Cada vez que comienzo algo nuevo pienso, esta vez va a funcionar, pero siempre termina en decepción. Es como si tuviera un imán para problemas amorosos. Trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en el centro de la ciudad. Mis días están llenos de plazos ajustados, clientes exigentes y largas horas frente a la computadora. Por la noche, generalmente salgo con mis amigas para intentar olvidar el estrés del trabajo y, quién sabe, encontrar a alguien interesante. Fue en una de esas salidas que lo vi por primera vez. Rodrigo, alto, de hombros anchos, cabello oscuro despeinado de una manera que parecía intencional. Estaba rodeado de mujeres en el bar, riendo fuerte y comprando bebidas para todas. Mi amiga Carla me dio un codazo y dijo: «Ese es el mayor mujeriego. Cuidado, ¿eh?» Pero algo en él me atrajo instantáneamente. Pasé semanas observándolo desde lejos en las fiestas. Siempre estaba allí, en el centro de atención, coqueteando con una chica diferente cada noche. Sabía que debía mantenerme alejada, que probablemente solo me traería problemas, pero no podía apartarle la vista de encima. Una noche, después de haber tomado suficiente coraje líquido, decidí abordarlo. Me topé accidentalmente con él en el bar, derramando mi bebida. Él sonrió, esa sonrisa que hacía que mis piernas temblaran, y se ofreció a comprarme otra. Hablamos durante horas, y por primera vez sentí que había una conexión real. Al final de la noche, intercambiamos números y me besó. Fue eléctrico, intenso, todo lo que siempre soñé. Volví a casa en las nubes, imaginando que finalmente había encontrado a alguien especial. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Rodrigo me llamó al día siguiente, algo que nunca había pasado con los chicos que conocía en las fiestas. Acordamos una cita para esa misma noche. Me llevó a un encantador restaurante en el centro de la ciudad. La conversación fluyó naturalmente, como si nos conociéramos desde hace años. Rodrigo era divertido, encantador y parecía genuinamente interesado en conocerme. Hablamos sobre nuestras carreras, sueños e incluso algunas inseguridades. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba conociendo a alguien de verdad, no solo una fachada de fiesta. La primera cita se convirtió en la segunda, luego en la tercera. En una semana nos estábamos viendo casi todos los días. Rodrigo me sorprendió con pequeños gestos, un café entregado en mi trabajo, un mensaje cariñoso en medio del día, una cena sorpresa que él mismo cocinó. Estaba en las nubes. Finalmente pensé, encontré a alguien especial, alguien que me veía, que me valoraba. Mis amigas estaban escépticas. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre él? Swing, me advirtió Carla, pero estaba decidida a demostrar que estaban equivocadas. En la segunda semana, nuestra conexión parecía aún más fuerte. Pasamos todo un fin de semana juntos, viendo películas, conversando y conociéndonos mejor. Rodrigo me habló de sus miedos, de cómo se sentía presionado a mantener una imagen de mujeriego. Yo me abrí sobre mis inseguridades y relaciones pasadas. Fue en ese fin de semana que las cosas se pusieron más serias. Dormimos juntos por primera vez y fue mágico. A la mañana siguiente, acostados en la cama, Rodrigo me miró a los ojos y dijo: «Amanda, creo que me estoy enamorando de ti». Mi corazón se aceleró. Era todo lo que quería escuchar. Respondí que también me estaba enamorando de él. En ese momento sentí que todo en mi vida finalmente tenía sentido. Los días que siguieron fueron como un sueño.
Rodrigo me presentó a algunos de sus amigos. Hablamos sobre planes futuros. Incluso bromeamos sobre viajar juntos. Estaba tan feliz que apenas podía concentrarme en el trabajo. Sin embargo, después de pocas semanas, un viernes por la noche, decidí ir a una fiesta con mis amigas. Y allí estaba él, besándose con otra mujer. Mi corazón se hundió. Quise gritar, hacer una escena, pero me contuve y salí corriendo del lugar, con las lágrimas nublando mi vista. Al día siguiente, para mi sorpresa, me llamó como si nada hubiera pasado. Explicó que no éramos exclusivos, que solo estaba divirtiéndose. Parte de mí quería mandarlo al infierno, pero otra parte, la parte necesitada y desesperada por afecto, quería creer que podríamos tener algo real. En contra de todos los consejos de mis amigas, decidí darle una oportunidad. Nos encontramos nuevamente, y una vez más, la química entre nosotros era innegable. Pasamos la noche juntos y me permití creer que tal vez, solo tal vez, yo podría ser la chica que lo haría cambiar. Pero la historia se repitió. Una semana después, allí estaba nuevamente, en otra fiesta, con otra mujer. El ciclo de esperanza y decepción continuó, dejándome cada vez más frustrada y desesperada. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Cansada de sufrir, de sentirme insuficiente, recurrí a algo que nunca imaginé que haría. Una colega de trabajo, Mariana, siempre hablaba sobre una lectora de cartas que vivía en las afueras de la ciudad. Juraba que esa mujer tenía poderes especiales y podía resolver cualquier problema amoroso. Al principio me reí de la idea. Yo, una mujer moderna, profesional, recurriendo a supersticiones, pero la desesperación hace cosas extrañas con uno. Una tarde de viernes, después de ver otra foto de Rodrigo con otra mujer en las redes sociales, decidí que no tenía nada que perder. Tomé un autobús a las afueras de la ciudad, siguiendo las vagas instrucciones de Mariana. Después de perderme algunas veces, finalmente encontré la casa de la lectora de cartas. Doña Zulmira, como se presentó, era una señora de apariencia común, no lo que esperaba de una bruja. Me escuchó pacientemente mientras derramaba toda la historia entre lágrimas y sollozos. Cuando terminé, me miró con una mezcla de pena y determinación. «Hija mía», dijo, «lo que necesitas es un trabajo fuerte, un amarre para traer a este hombre hacia ti de una vez por todas». Tragué duro. ¿Un amarre? ¿Eso no era cosa de película? Pero en ese momento, la idea de tener a Rodrigo solo para mí, de hacerlo amarme como yo lo amaba, parecía irresistible. Doña Zulmira me explicó el proceso. Necesitaría objetos personales de él, fotos, y tendría que seguir un ritual durante 7 días. La parte racional de mi cerebro gritaba que eso era una locura, pero ya estaba decidida. En las semanas siguientes me dediqué al trabajo como doña Zulmira había instruido. Encendí velas, repetí palabras, hice cosas que prefiero no mencionar. Me sentía ridícula, pero también lo suficientemente desesperada como para intentar cualquier cosa. Para mi sorpresa y alegría, las cosas comenzaron a cambiar. Rodrigo comenzó a buscarme más, a cancelar salidas con los amigos para estar conmigo. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y él parecía realmente interesado en conocerme mejor. Un mes después del trabajo, estábamos oficialmente saliendo. No podía creer mi suerte. Rodrigo, el eterno soltero, ahora era mi novio. Pasábamos casi todo el tiempo libre juntos e incluso me presentó a su familia. Por un tiempo pensé que había encontrado mi final feliz, que el trabajo había sido la solución para todos mis problemas. Pero la realidad tiene una manera cruel de imponerse.
comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Rodrigo. Se molestaba fácilmente. A veces parecía distante, como si estuviera atrapado en una situación que no entendía. Y entonces los viejos hábitos comenzaron a reaparecer. Primero fueron los mensajes sospechosos en el celular que intentaba esconder de mí. Luego las salidas repentinas con los amigos que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Intenté ignorarlo, convencerme de que estaba imaginando cosas, pero en el fondo sabía lo que estaba pasando. La confirmación llegó de una manera dolorosa. Una amiga me envió fotos de Rodrigo en una fiesta, besándose con otra mujer. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Todas mis esperanzas, todos los rituales, todas las noches en vela pensando en él. Todo parecía haber sido en vano. Confronté a Rodrigo, así que llegó a casa a la mañana siguiente. Lo negó al principio, pero cuando le mostré las fotos, vi algo cambiar en sus ojos. Era una mezcla de culpa y alivio, como si hubiera sido atrapado, pero al mismo tiempo estuviera feliz por ello. Amanda, yo no sé qué me está pasando, dijo, pasándose las manos por el cabello en frustración. Te amo, juro que te amo, pero es como si algo dentro de mí me empujara a hacer estas cosas. No quiero lastimarte, pero no puedo parar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Era exactamente lo que temía. El trabajo había funcionado, pero no de la manera que esperaba. Rodrigo estaba conmigo, sí, pero no por voluntad propia. Era como si hubiera creado una prisión para nosotros dos. En los días que siguieron, vivimos un infierno. Peleábamos constantemente. Yo consumida por los celos y la culpa, él luchando contra impulsos que no entendía. Intenté terminar varias veces, pero algo siempre nos tiraba de vuelta el uno al otro. Era como si estuviéramos atrapados en un ciclo vicioso de amor y dolor. Desesperada y sin saber qué hacer, decidí volver a la casa de doña Zulmira. El camino hacia las afueras de la ciudad, que antes parecía tan aterrador, ahora era familiar. Llegué a la pequeña casa con el corazón pesado y las manos temblorosas. Doña Zulmira me recibió con una mirada que mezclaba comprensión y un poco de ya esperaba esto. Me senté en la misma silla de mimbre de la primera vez y derramé toda la historia. El éxito inicial del trabajo, la relación con Rodrigo y finalmente el regreso de sus viejos hábitos y nuestra actual situación miserable. La anciana me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, soltó un largo suspiro y dijo: «Hija mía, a veces el universo necesita un empujón más fuerte para alinear las cosas como queremos. Lo que hicimos antes fue solo rascar la superficie. Para realmente cambiar el corazón de un hombre como Rodrigo, necesitamos algo más, poderoso». Mi corazón se aceleró. ¿Más poderoso? ¿Qué quiere decir? Doña Zulmira se levantó lentamente y caminó hacia un viejo baúl en el rincón de la sala. De allí sacó un libro antiguo, sus páginas amarillentas y la cubierta de cuero desgastada por el tiempo. «Este libro», dijo, acariciando la cubierta con reverencia, «contiene los secretos más profundos de la magia. Hechizos que pueden realmente cambiar el destino de una persona, pero vienen con un precio, tanto en dinero como en otras formas». Tragué saliva. ¿Qué tipo de precio? El hechizo que tengo en mente es lo suficientemente poderoso como para hacer que Rodrigo se enamore perdidamente de ti, para eliminar cualquier deseo que pueda tener por otras mujeres. Solo tendrá ojos para ti, Amanda, pero esto costará una suma considerable, 5,000 reales. Y hizo una pausa dramática. Una gota de tu sangre para sellar el pacto. Quedé en shock. 5,000 reales era mucho dinero para mí,
casi todos mis ahorros. ¿Y sangre? Eso sonaba a locura. Pero luego recordé la mirada de Rodrigo cuando lo sorprendí engañándome, del dolor que sentí, de la desesperación de perderlo. ¿Y si hago esto?, pregunté hesitante. ¿Garantizas que va a funcionar? Doña Zulmira me miró a los ojos, su expresión seria. Querida, este es el hechizo más poderoso que conozco. Si esto no funciona, nada lo hará. Me quedé en silencio por un largo momento, sopesando mis opciones. La parte racional de mi cerebro gritaba que eso era una locura, que debería salir de allí y nunca volver. Pero mi corazón, herido y desesperado, ansiaba una solución, cualquier solución. Está bien, oí mi voz decir, casi como si no fuera yo hablando. Lo haré. Doña Zulmira sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Excelente, hija mía. Comencemos los preparativos. Trae el dinero y algunos objetos personales de Rodrigo mañana por la noche. Y recuerda, una vez iniciado, no hay vuelta atrás. Salí de la casa de doña Zulmira con una mezcla de miedo y emoción. Parte de mí no podía creer en lo que estaba a punto de hacer, pero otra parte ya imaginaba una vida perfecta con Rodrigo, sin traiciones, sin dudas, solo amor eterno. Pasé el día siguiente en un estado de nerviosismo y ansiedad. En el trabajo apenas podía concentrarme. Mis compañeros notaron mi comportamiento extraño, pero lo atribuyeron al estrés de los últimos acontecimientos con Rodrigo. Por la tarde fui al banco y saqué los 5,000 reales. Tener esa cantidad en mis manos me hizo dudar de nuevo. Era casi todos mis ahorros. Pero luego recordé la sonrisa de Rodrigo, el calor de sus abrazos, y me convencí de que valía la pena. En casa reuní los objetos personales de Rodrigo que doña Zulmira había pedido. Una foto de él, un pedazo de ropa con su olor, e incluso un mechón de cabello que encontré en mi almohada. Cada ítem parecía cargado de significado y poder. Cuando cayó la noche, hice el mismo camino a la casa de doña Zulmira. El barrio parecía aún más sombrío esta vez, como si la propia noche supiera lo que estaba a punto de suceder. Doña Zulmira me recibió con una sonrisa enigmática. La sala estaba diferente. Velas negras encendidas en un círculo, símbolos extraños dibujados en el suelo y el fuerte olor de algo quemándose. ¿Trajiste todo, hija mía?, preguntó. Asentí, entregándole el sobre con el dinero y la bolsa con las pertenencias de Rodrigo. Doña Zulmira verificó el contenido y pareció satisfecha. Ahora, dijo, su voz asumiendo un tono más grave, comenzaremos el ritual. Recuerda, una vez iniciado, no hay vuelta. ¿Estás segura de querer continuar? Dudé por un momento. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si fuera un último aviso. Pero la imagen de Rodrigo, fiel y enamorado, superó cualquier duda. Sí, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Estoy segura. Doña Zulmira asintió solemnemente. Entonces, comencemos. El ritual que siguió fue algo que nunca olvidaré. Doña Zulmira comenzó a hacer rezos incomprensibles para mí. Las llamas de las velas parecían bailar al son de su voz. Mezcló las pertenencias de Rodrigo en un cuenco con varios ingredientes extraños, creando una pasta oscura y maloliente. Ahora, dijo, extendiendo un pequeño objeto ritual en mi dirección, necesitamos una muestra tuya para sellar el pacto. Con las manos temblorosas tomé el objeto. Cerré los ojos e hice un pequeño roce en la palma de mi mano. Una gota cayó en la mezcla, que pareció burbujear por un momento. Doña Zulmira continuó, su voz creciendo en intensidad. El aire en la sala se sentía pesado, electrificado. Las velas parpadearon violentamente y por un momento pensé haber visto sombras moviéndose en las paredes. De repente, todo quedó en silencio.
Las velas se apagaron simultáneamente, dejándonos en la oscuridad por unos segundos antes de que doña Zulmira encendiera una lámpara. «Está hecho», dijo, su voz ronca. «El hechizo ha sido lanzado. Rodrigo será tuyo, completamente tuyo». Salí de la casa de doña Zulmira sintiéndome extrañamente ligera y al mismo tiempo pesada. Era como si algo fundamental hubiera cambiado en el universo, pero no podía definir exactamente qué. La marca en mi mano latía ligeramente, un recordatorio físico del pacto que había hecho. En los días que siguieron, estuve en un estado de ansiedad constante, esperando ver los efectos del hechizo. Al principio, nada parecía haber cambiado. Rodrigo continuaba distante. Sus mensajes eran cortos y espaciados. Comencé a preguntarme si había gastado 5.000 reales y mi energía por nada. Pero luego, en la cuarta noche después del ritual, algo cambió. Rodrigo me llamó tarde en la noche, su voz entrecortada y desesperada. «Amanda», dijo, «no sé qué me está pasando. No puedo dejar de pensar en ti. Necesito verte. Ahora». Mi corazón se aceleró. Era eso. El hechizo estaba funcionando. Rodrigo apareció en mi puerta media hora después. Parecía un hombre transformado. Sus ojos tenían un brillo extraño, casi febril. Me abrazó con fuerza, enterrando su rostro en mi cuello. «Te amo, Amanda», murmuró contra mi piel. «Te amo más que a cualquier cosa en este mundo. No sé cómo pude ser tan tonto antes. Eres todo para mí, todo». En los días y semanas que siguieron, Rodrigo se convirtió en el novio perfecto que siempre soñé. Era atento, cariñoso, completamente devoto a mí. No miraba más a otras mujeres, canceló todas las salidas con los amigos para estar conmigo. Su mundo parecía girar enteramente a mi alrededor. Al principio estaba extasiada. Finalmente tenía el amor que siempre deseé. Rodrigo me cubría de atención y afecto. Me hacía sentir la mujer más especial del mundo. Comenzamos a hacer planes para el futuro. Matrimonio, hijos, una vida juntos. Pero conforme las semanas se convirtieron en meses, comencé a notar algo extraño. El brillo febril en los ojos de Rodrigo nunca desaparecía. Su devoción por mí parecía excesiva. Se ponía ansioso si pasábamos más de unas horas separados. Llamaba constantemente cuando estaba en el trabajo. Aparecía de sorpresa en mi oficina. Un día llegué a casa y lo encontré sentado en la oscuridad de la sala, esperándome. Había cancelado una importante reunión de trabajo porque no soportaba estar lejos de mí. Fue cuando me di cuenta de que algo andaba muy mal. Rodrigo ya no era el hombre del que me enamoré. Su personalidad vibrante, su encanto, su independencia, todo eso había desaparecido. En su lugar estaba esta versión obsesiva, casi compulsiva, completamente dependiente de mí. Comencé a sentirme asfixiada. La atención constante, que antes me hacía sentir especial, ahora era opresiva. Intenté hablar con él, pedir un poco de espacio, pero eso solo lo ponía más ansioso y apegado. Una noche, después de otra discusión sobre su comportamiento excesivo, Rodrigo cayó de rodillas frente a mí, aferrándose a mis piernas. «Por favor, Amanda», suplicó, lágrimas rodando por su rostro. «No me dejes, no puedo vivir sin ti. Eres mi aire, mi agua, mi vida. No puedo existir sin ti». Fue en ese momento que la realidad de lo que había hecho me golpeó con toda su fuerza. La obsesión de Rodrigo continuó creciendo, tomando formas cada vez más perturbadoras. Sus demostraciones de amor se volvieron extremas y muchas veces inquietantes. Una mañana desperté para encontrar las paredes de mi habitación cubiertas de fotos mías. Rodrigo había pasado la noche imprimiendo y pegando cientos de imágenes, creando un collage extraño de mi rostro. Cuando lo cuestioné, solo sonrió y dijo:
Ahora puedo verte desde todos los ángulos, todo el tiempo. En el trabajo las cosas empeoraron. Rodrigo comenzó a aparecer varias veces al día, siempre con una excusa diferente. Mis compañeros empezaron a sentirse incómodos y mi jefe me llamó para una conversación seria sobre límites profesionales. Una noche, Rodrigo me despertó a las 3 de la mañana, su cuerpo temblando y cubierto de sudor frío. Sus ojos estaban desorbitados de pánico. Amanda jadeó agarrando mis brazos con fuerza. Tuve una pesadilla horrible. Te estabas alejando y no podía alcanzarte. Era tan real. Podía sentir el vacío en mi pecho. Podía sentirte escapando de mis dedos. Intenté calmarlo, pero él continuó, su voz haciéndose cada vez más frenética. Y entonces, cuando finalmente logré sacarte del agua, tú ya no eras tú. Tu rostro comenzó a derretirse, como cera, y debajo estaba el rostro de esa mujer. ¿Qué mujer?, pregunté, confundida y asustada. La vieja, susurró, sus ojos vidriosos como si aún estuviera viendo la escena. La vieja de tu barrio, esa que siempre está sentada en la galería cuando paso por allí. Se estaba riendo, Amanda, riéndose y diciendo que ahora eras de ella. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba describiendo a doña Zulmira. ¿Cómo era posible? Rodrigo nunca la había visto, nunca supo sobre el hechizo. Traté de convencerme de que solo era una coincidencia, pero una sensación de temor empezó a instalarse en mi estómago. Las pesadillas de Rodrigo se volvieron frecuentes. Soñaba que desaparecía en una nube de humo, que era llevada por sombras, que me transformaba en una estatua de sal. Cada sueño parecía más vivido y perturbador que el anterior. Una noche desperté con Rodrigo sacudiéndome violentamente. «Despierta, Amanda, por favor, despierta», gritaba, lágrimas corriendo por su rostro. Cuando finalmente logré calmarlo, me contó su último sueño. Estábamos en un lugar oscuro, como una cueva. Había velas por todos lados y podía escuchar susurros, como si alguien estuviera recitando algo en un idioma extraño. Y entonces te vi. Estabas acostada en una especie de altar, inmóvil. Intenté alcanzarte, pero mi cuerpo no se movía. Y había una figura encapuchada sobre ti, sosteniendo un cuchillo. La figura levantó el cuchillo y no pudo terminar, irrumpiendo en sollozos incontrolables. Pasé toda la noche despierta, consolándolo, pero por dentro estaba aterrorizada. El sueño de Rodrigo era una representación casi exacta del ritual que doña Zulmira había realizado. Las cosas continuaron empeorando. Rodrigo comenzó a tener alucinaciones incluso estando despierto. Juraba que veía sombras siguiéndome, que oía voces susurrando mi nombre. A veces, en medio de una conversación normal, se congelaba, sus ojos se abrían de terror y gritaba que algo intentaba llevarme. Un día llegué a casa y encontré a Rodrigo sentado en el suelo de la sala, rodeado de círculos de sal. Había dibujado símbolos extraños en las paredes con lo que parecía ser su propia sangre. Cuando me vio, se levantó de un salto y me empujó dentro de uno de los círculos. «Ellos vienen, Amanda», susurró frenéticamente. «Las sombras, los espíritus, sea lo que sea, quieren llevarte, pero no lo permitiré, te protegeré, siempre». Esa noche, mientras Rodrigo finalmente dormía, exhausto tras horas de paranoia, lloré en silencio. ¿Qué había hecho? Esto no era amor. Era una obsesión enfermiza, una prisión que yo misma había creado para los dos. Las semanas siguientes fueron una pesadilla despierta. Rodrigo perdió el trabajo porque se negaba a dejarme sola por más de unas pocas horas.
Cubrió todas las ventanas del apartamento con papel de aluminio, convencido de que ellos nos estaban observando. Comenzó a murmurar constantemente, recitando lo que parecían ser conjuros de protección. Una noche me desperté con la sensación de que algo estaba mal. Rodrigo no estaba en la cama. Lo encontré en la cocina, de pie sobre una silla, atando algo al techo. «Rodrigo, ¿qué estás haciendo?», pregunté, mi corazón acelerándose de miedo. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una luz maníaca. «Es la única manera, Amanda, la única manera de estar juntos para siempre». Fue entonces que vi la cuerda en sus manos, el nudo ya formado. «Si morimos juntos, no pueden separarnos», dijo, su voz extrañamente tranquila. «Ven, mi amor, trascendamos este mundo juntos». En ese momento, el terror que sentí superó cualquier cosa que había experimentado. Este no era el Rodrigo que conocía, que amaba. Era una criatura rota, consumida por una obsesión que había creado. Logré convencerlo de bajar de la silla, prometiéndole que encontraríamos otra manera de estar juntos para siempre. Pasé toda la noche despierta, vigilándolo, temiendo lo que pudiera hacer. A la mañana siguiente tomé una decisión. Esto debía terminar. El precio del hechizo era demasiado alto. Estaba destruyendo a Rodrigo, destruyéndome a mí misma, todo en nombre de un amor que no era real. Con el corazón pesado y las manos temblorosas, conduje hasta las afueras de la ciudad. El camino hacia la casa de doña Zulmira, antes tan lleno de esperanza, ahora parecía un corredor hacia mi condena. Cada curva del camino me recordaba el terrible error que había cometido. Cuando finalmente llegué, la casa parecía aún más oscura de lo que recordaba. Las hierbas colgadas en la galería ahora parecían plantas muertas, y el olor a incienso que antes consideraba místico, ahora me daba náuseas. Doña Zulmira abrió la puerta antes de que siquiera golpeara. Su rostro arrugado no mostró sorpresa alguna al verme. «Sabía que volverías, hija mía», dijo, su voz ronca resonando en el silencio de la mañana. Entré en la casa, sintiendo el peso de mi culpa tirándome hacia abajo. Me senté en la misma silla de siempre y, con lágrimas en los ojos, conté todo a doña Zulmira. Hablé sobre la obsesión de Rodrigo, las pesadillas, las alucinaciones, el incidente con la cuerda. Mi voz temblaba mientras describía el hombre roto en que Rodrigo se había convertido. Cuando terminé, doña Zulmira me miró con una mezcla de pena y algo más. ¿Satisfacción? No pude descifrar completamente. «Te avisé, ¿verdad?», dijo, sacudiendo la cabeza lentamente. «Te dije que habría consecuencias. La magia negra siempre cobra su precio». «Por favor», supliqué, mis manos agarrando la orilla de su falda. «Tienes que deshacer esto. Haré cualquier cosa. No puedo dejar a Rodrigo así. No puedo vivir con esta culpa». Doña Zulmira guardó silencio por un largo momento, estudiándome con sus ojos oscuros. Finalmente habló. «Deshacer un hechizo tan poderoso no es fácil, hija mía, y no es barato». Mi corazón se hundió. «¿Cuánto?», pregunté, temiendo la respuesta. 15,000 reales, dijo, su voz firme. «Y otra gota de tu sangre». Me quedé en shock. Era 3 veces más que el hechizo original. Dinero que definitivamente no tenía. Pero no tengo todo ese dinero», tartamudeé. Doña Zulmira se encogió de hombros. «Entonces no puedo ayudar. El hechizo continuará, y quién sabe qué más sucederá con tu Rodrigo». La imagen de Rodrigo, perdido en su locura, parpadeó en mi mente. No podía dejarlo así. Tenía que hacer algo. «Espera», dije desesperada. ¿Y si consigo un préstamo? ¿Puedes esperar unos días?» Doña Zulmira sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Claro, hija mía, pero no tardes mucho. Cada día que pasa, el hechizo se fortalece, más difícil de romper. Salí de la casa de doña Zulmira con la cabeza dando vueltas. 15.000 reales. ¿Cómo conseguiría tanto dinero? Pero sabía que no tenía elección. Había creado esta situación y ahora tenía que resolverla, no importaba el costo. En los días siguientes me vi haciendo algo que nunca imaginé, mintiendo a mi familia y amigos para conseguir préstamos. Conté historias sobre una emergencia médica, sobre una oportunidad de negocio que no podía perder. La culpa me corroía con cada mentira, pero la imagen de Rodrigo, perdido en su obsesión, me impulsaba. Logré juntar 10.000 reales con préstamos de familiares y amigos. Para los 5.000 restantes, tuve que recurrir a un prestamista indicado por un compañero de trabajo. Las condiciones eran absurdas, los intereses exorbitantes, pero no tenía elección. Firmé el contrato con manos temblorosas, sabiendo que me estaba poniendo en una situación financiera precaria por años. Durante todo ese tiempo evité a Rodrigo lo máximo que pude. No atendí sus llamadas, no respondí sus mensajes desesperados. Cada vez que mi celular sonaba, mi corazón se encogía. Pero sabía que no podía verlo, no hasta que todo estuviera resuelto. Finalmente, una semana después de mi última visita, volví a la casa de doña Zulmira con el dinero en mano. La anciana me recibió con la misma sonrisa enigmática de siempre. «Lo lograste, hija mía», dijo contando los billetes. «Ahora podemos comenzar». El ritual para deshacer el hechizo fue aún más intenso que el original. Doña Zulmira encendió velas negras y rojas, dibujó símbolos complejos en el suelo con un polvo blanco. El aire en la sala se puso pesado, electrizado. En un momento del ritual, doña Zulmira tomó mi mano e hizo una marca en la palma, dejando que unas gotas cayeran en una taza con una mezcla de hierbas y líquidos. La sensación fue intensa, pero nada comparado con la angustia emocional que sentía. Las horas pasaron y me sentía cada vez más exhausta. Mi cabeza latía de dolor, todo mi cuerpo dolía. Cuando doña Zulmira finalmente declaró que el ritual estaba completo, apenas podía mantenerme en pie. «Está hecho», dijo, su voz ronca por el canto prolongado. «El hechizo ha sido deshecho. Rodrigo estará libre de su obsesión, y tú de tu culpa». Salí de la casa de doña Zulmira sintiéndome extrañamente vacía. Estaba acabado, pero ¿a qué costo? Estaba endeudada, exhausta, y aún cargaba el peso de todo lo sucedido. En los días que siguieron, no tuve noticias de Rodrigo. Parte de mí quería llamar, verificar si estaba bien, si el hechizo realmente había sido deshecho. Pero otra parte, una parte mayor, sabía que necesitábamos distancia. Lo que habíamos vivido no era saludable, no era real. Además, yo estaba agotada. En verdad parecía que estaba aturdida y no podía razonar bien. Fue un miércoles por la noche, mientras intentaba concentrarme en un proyecto del trabajo, que mi celular sonó. El número era desconocido y por un momento pensé en no atender. Pero algo me hizo deslizar el dedo por la pantalla. «¿Hola?», dije, vacilante. «¿Amanda?». La voz del otro lado era femenina, temblorosa. «Aquí es Marcia, la madre de Rodrigo». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿La madre de Rodrigo? ¿Por qué me estaría llamando? «Sí, soy yo», respondí, un nudo formándose en mi garganta. «Amanda, ha pasado algo serio», dijo Marcia, su voz quebrándose. «Rodrigo tuvo un accidente de moto. Está en el hospital, en estado delicado». El mundo pareció girar a mi alrededor. ¿Accidente? ¿Hospital? ¿Estado delicado? Las palabras resonaban en mi mente, pero no lograba procesarlas completamente. ¿Cómo está?», conseguí preguntar.
mi propia voz sonando distante a mis oídos. «Está en condición seria», Marcia respondió sollozando. Los médicos están haciendo todo lo posible». No logró decir más, pero no hacía falta. El miedo en su voz lo decía todo. «¿En qué hospital está?», pregunté, ya levantándome y buscando mis llaves. Marcia me dio el nombre y la dirección del hospital. Prometí llegar lo más rápido posible. No recuerdo el trayecto al hospital. Mi mente estaba una confusión de pensamientos y emociones. ¿Será que el accidente tenía algo que ver con el hechizo? ¿Será que al intentar arreglar las cosas había causado algo aún peor? Cuando llegué al hospital, encontré a Marcia en la sala de espera de cuidados intensivos. Parecía haber envejecido años en pocas horas, su rostro marcado por el miedo y el cansancio. Al verme, se levantó y me abrazó, llorando en mi hombro. «Los médicos dicen que las próximas 48 horas son importantes», me contó entre sollozos. «Tuvo una lesión grave en la cabeza. Está inconsciente». Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Me quedé en el hospital con Marcia, alternando entre la sala de espera y rápidas visitas a la habitación de Rodrigo, donde yacía inmóvil, conectado a varias máquinas. Los días se transformaron en una semana y Rodrigo permanecía inconsciente. Apenas salía del hospital, durmiendo en sillas incómodas, alimentándome de café de máquina y sándwiches de la cafetería. Mi jefe fue comprensivo cuando expliqué la situación, dándome algunos días de licencia. Fue al 9º día después del accidente que Rodrigo finalmente mostró señales de mejoría. Los médicos empezaron a reducir la sedación y todos esperábamos ansiosamente que despertara. En la mañana del 11º día estaba sentada al lado de la cama de Rodrigo, sosteniendo su mano, cuando sentí sus dedos moverse. Mi corazón se disparó. «Rodrigo», llamé suavemente. «¿Puedes oírme?». Lentamente sus ojos se abrieron. Por un momento pareció confundido, su mirada vagando por la habitación hasta posar en mí. Esperé, mi corazón latiendo fuerte por alguna señal de reconocimiento. ¿Dónde estoy?», Rodrigo preguntó, su voz ronca por el desuso. «Estás en el hospital, Rodrigo», respondí suavemente. «Sufriste un accidente de moto, pero estarás bien ahora». Frunció el ceño, pareciendo procesar la información. Entonces sus ojos volvieron a mí, y mi corazón se hundió al ver la confusión en su mirada. «Lo siento, pero ¿quién eres?». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí misma que era normal que estuviera confundido tras tanto tiempo inconsciente. «Soy yo, Amanda. Nosotros nos conocimos hace unos meses». Rodrigo continuó mirándome sin ningún signo de reconocimiento. «Lo siento, no recuerdo de ti». En ese momento, la madre de Rodrigo entró en la habitación. Al ver a su hijo despierto, corrió para abrazarlo, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Mamá», Rodrigo dijo, y el alivio en su voz al reconocerla hizo que mi corazón se apretara aún más. Los médicos fueron llamados y, después de una serie de exámenes, confirmaron lo que ya temía. Rodrigo estaba sufriendo de amnesia parcial. Recordaba a su familia, su infancia, pero los últimos meses eran un completo vacío en su memoria. En los días que siguieron, pasé horas sentada al lado de la cama de Rodrigo, contándole sobre nuestra relación, mostrando fotos en mi celular, intentando despertar algún recuerdo. Pero no importaba cuánto intentara. Para Rodrigo, yo era una extraña. La culpa me consumía. ¿Será que esto era resultado del hechizo? ¿O del ritual para deshacerlo? O tal vez solo era el destino, castigándome por haber jugado con fuerzas que no entendía. ¿Qué piensan ustedes?
Una semana después de que Rodrigo despertara, estaba sentada sola en la cafetería del hospital, girando distraídamente una taza de café frío, cuando Marcia se unió a mí. «Amanda», dijo gentilmente, «los médicos creen que Rodrigo podrá ser dado de alta pronto. Está haciendo progresos, pero aún no se acuerda de ti». Asentí en silencio, las lágrimas que había estado conteniendo por días finalmente rodando por mi rostro. «Querida», Marcia continuó colocando una mano sobre la mía, tal vez sea mejor que te alejes por un tiempo. Los médicos dicen que forzar los recuerdos puede ser contraproducente. Necesita tiempo y espacio para recuperarse». Sus palabras, aunque amables, me hirieron como un puñal. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Mi presencia constante solo estaba confundiendo y estresando a Rodrigo. «Tienes razón», respondí, mi voz casi un susurro. «Yo me alejaré. Pero por favor, manténme informada sobre su progreso». Marcia asintió, dándome un abrazo fuerte antes de volver a la habitación de Rodrigo. Esa noche fui a ver a Rodrigo una última vez antes de partir. Estaba durmiendo pacíficamente, su rostro libre de la confusión y la frustración que lo atormentaban cuando estaba despierto. Gentilmente toqué su mano. «Adiós, Rodrigo», susurré, las lágrimas nublando mi vista. «Espero que un día te acuerdes de mí, de nosotros, pero si no lo haces, espero que encuentres la felicidad que mereces». Salí del hospital sintiendo como si una parte de mí se hubiera quedado atrás. Las semanas que siguieron fueron días grises. Volví al trabajo. Intenté retomar mi rutina, pero todo parecía vacío, sin sentido. Marcia me mantenía actualizada sobre el progreso de Rodrigo, como prometió. Estaba mejorando físicamente, haciendo fisioterapia y recuperándose bien del accidente. Su memoria, sin embargo, seguía fragmentada. Recuerdos de los últimos meses antes del accidente venían en destellos inconexos, pero nada sustancial sobre mí o nuestra relación. Después de semanas de actualizaciones de Marcia sobre el progreso de Rodrigo, tomé una decisión dolorosa, pero que creía necesaria. Decidí alejarme completamente. Le pedí a Marcia que dejara de enviarme noticias. Le expliqué que necesitaba seguir adelante con mi vida, por más difícil que fuera. Ella entendió, me agradeció por todo el apoyo y prometió respetar mi decisión. Los meses que siguieron fueron un ejercicio de autodescubrimiento y curación. Me sumergí en el trabajo. Comencé terapia para lidiar con mi culpa y ansiedad. Casi pasó un año. Estaba empezando a sentirme más yo misma de nuevo. El peso de la culpa todavía estaba allí, pero ya no me sofocaba como antes. Un viernes por la noche, mis amigas me convencieron de salir a bailar. Reacia al principio, terminé aceptando. Tal vez era hora de permitirme un poco de diversión. El club estaba lleno. La música alta reverberando por las paredes. Estaba en la pista de baile con mis amigas cuando lo vi Rodrigo. Estaba en el bar, riendo y conversando animadamente con una mujer que no conocía. Era bonita, con largo cabello oscuro y una sonrisa radiante. Mi corazón se detuvo por un momento. Rodrigo parecía feliz, despreocupado, libre. No había ningún signo del hombre atormentado que conocí al final de nuestra relación, ni del paciente confundido en el hospital. Los observé por unos minutos, sintiendo una mezcla de emociones que no podía descifrar completamente. Alegría por verlo bien, tristeza por no ser más parte de su vida. Celos de la mujer que ahora ocupaba el lugar que un día fue mío. Sin pensar bien, me alejé de mis amigas y fui al baño. Me encerré en un cubículo y dejé que las lágrimas cayeran.
Allí, sola con mis pensamientos, la culpa que había luchado tanto para superar regresó con toda su fuerza. ¿Qué hice? Murmuré para mí misma, las palabras casi inaudibles sobre el sonido amortiguado de la música. Jugué con su vida, con mi vida, todo por un amor egoísta. Recordé el hechizo, la obsesión enfermiza que causó en Rodrigo, el accidente, la pérdida de memoria. ¿Será que todo esto había sido resultado de mis acciones? ¿O el universo simplemente había seguido su curso, independientemente de mi interferencia mágica? Casi lo destruyó. Continué mi monólogo silencioso. ¿Y para qué? Para satisfacer mi propia inseguridad, mi deseo de ser amada a cualquier costo. Entonces, una nueva perspectiva surgió en mi mente. Tal vez todo esto había sucedido por una razón. Tal vez el accidente, la pérdida de memoria, había sido una forma del universo de corregir lo que había hecho mal. Darle a Rodrigo una segunda oportunidad, libre de la influencia del hechizo. Y allí estaba ahora, feliz, viviendo su vida. Sin las ataduras de la obsesión que había creado, sin los recuerdos dolorosos de nuestra tumultuosa relación. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón acelerado. Tal vez era hora de perdonarme a mí misma, de aceptar que, a pesar de mis acciones erróneas, las cosas se habían encaminado hacia un desenlace que parecía positivo para Rodrigo. Ese fue mi relato personal. Agradezco por haber escuchado hasta el final, y me gustaría saber si hice lo correcto al alejarme de Rodrigo, o debería haber intentado iniciar un nuevo romance con él una vez que perdió la memoria. A veces pienso que podría ser una nueva oportunidad para nosotros de comenzar de nuevo.